Cada país en la Tierra está endeudado. Estados Unidos ahora debe más de 38 billones de dólares, la cifra más alta de su historia. La Unión Europea carga con unos 14 billones, Japón casi 9 billones. Incluso naciones ricas en petróleo como Arabia Saudita o potencias exportadoras como Alemania y China deben sumas enormes. Pero aquí está la paradoja. Si todos deben dinero, ¿a quién exactamente se le debe? Esto es El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia chocan, y nada es tan simple como parece. La deuda no es solo una carga, es la arquitectura del mundo moderno. Cada guerra, cada crisis, cada auge y colapso descansan sobre este andamiaje invisible de IOW, o pagos pendientes. Y si sigues la cadena de acreedores lo suficiente, descubres algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en particular, se debe a sí mismo. Pero eso no significa que todos se beneficien por igual. Para entender cómo llegamos a este punto, un planeta ahogado en más de 315 billones de dólares de deuda total, casi 3 veces el tamaño de la economía global, debemos regresar al principio. Siglos antes del primer pago con tarjeta de crédito o la primera transferencia digital, la idea de la deuda nacional nació no en Wall Street, sino en la guerra. En 1694, Inglaterra estaba luchando contra Francia y se estaba quedando sin oro. El rey recurrió a los comerciantes para pedir ayuda. A cambio de un flujo permanente de pagos de intereses, respaldados por impuestos futuros, ellos financiaron a la corona. Para administrar este nuevo acuerdo, se creó el Banco de Inglaterra. Fue revolucionario. El Estado ahora podía gastar dinero que aún no tenía. Y a cambio, los prestamistas recibieron algo invaluable, una promesa del gobierno. Una promesa que podía comprarse, venderse o intercambiarse. Así nació el bono del gobierno, la semilla del sistema financiero moderno. Francia lo copió, los Países Bajos lo perfeccionaron y los recién independizados Estados Unidos lo adoptaron para financiar su revolución y luego su expansión hacia el oeste. La deuda nacional dejó de ser una marca de fracaso y se convirtió en una medida de credibilidad. La capacidad de endeudarse se convirtió en la capacidad de gobernar. Antes los imperios conquistaban territorios para extraer oro. Ahora emiten bonos para extraer intereses. El campo de batalla se convirtió en la hoja de balance. 3 siglos después, la deuda se ha convertido en la exportación dominante del mundo. Estados Unidos debe 38 billones de dólares, Japón más de 9 billones, y el endeudamiento global aumenta en el equivalente a $1 billón cada 100 días. Cada país debe, cada banco presta, cada ciudadano a través de impuestos, ahorros y pensiones es tanto deudor como acreedor. ¿Pero quién sostiene el otro extremo de la cuerda? Comencemos con Estados Unidos, porque su deudar no solo es nacional, es global. De esos 38 billones, aproximadamente la mitad es deuda pública, es decir, adeudada a inversionistas y no a otras partes del gobierno. Aproximadamente 2/3 de esos inversionistas son bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, aseguradoras y la Reserva Federal estadounidense. El tercio restante, unos 9 billones, está en manos extranjeras. Japón es el principal tenedor, con cerca de 1 billón, seguido por China con unos 800.000 millones. Luego vienen el Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. Así que cuando la gente dice que Estados Unidos está endeudado con China, es cierto, pero solo por alrededor del 2% del total. La mayor parte de la deuda que Estados Unidos debe es a sí mismo. El Tesoro emite bonos, los bancos y fondos los compran, la Reserva Federal a menudo los recompra, creando nuevos dólares en el proceso. Los americanos pagan impuestos que financian los intereses de esos bonos, que luego fluyen a las cuentas de jubilación americanas. Es un espejo circular. La deuda es real, pero el acreedor es mayormente una reflexión del mismo sistema. Y esta circularidad no es solo estadounidense, es global. Japón le presta a Estados Unidos a través de los bonos del Tesoro. Estados Unidos presta a Europa mediante el IMF. Europa presta a los países en desarrollo a través del Banco Mundial. Y esos países en desarrollo prestan de vuelta a las economías avanzadas al guardar reservas extranjeras en bonos occidentales. Es un juego planetario de la papa caliente, excepto que la papa está hecha de promesas. Cada país posee los pagarés de otro. Cada promesa está asegurada por otra promesa. Es como una mesa de póker donde cada jugador ha pedido prestadas las fichas del siguiente, y la única regla que mantiene vivo el juego es que nadie se levante. Pero hay una cuarta capa, la más poderosa de todas, los mercados. Detrás de cada bono gubernamental hay una red de instituciones, fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos soberanos y bancos centrales que gestionan decenas de trillones en activos. Ellos son los verdaderos árbitros del crédito. Deciden qué naciones pueden endeudarse barato y cuáles pagarán un precio alto por sobrevivir. Cuando pierden la confianza, las monedas colapsan, los gobiernos caen y economías enteras pueden ser reestructuradas de la noche a la mañana. La democracia decide quién gobierna, los mercados deciden quién sobrevive. Y el creador supremo de este sistema es el Banco Central. Los bancos centrales no solo gestionan la deuda, la fabrican.
Cada vez que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo compra bonos del gobierno, crea nuevo dinero a cambio. El pasivo de un balance se convierte en el activo de otro. Cada dólar en circulación representa una unidad de deuda en algún lugar. No existe el dinero libre de deuda. Cada moneda, cada billete, cada dólar digital tiene grabado, invisible, un «te debo». Durante décadas, este ciclo se ha sostenido gracias a la confianza. Mientras los inversionistas crean que los gobiernos pagarán los intereses, aunque nunca el principal, la máquina sigue girando. ¿Pero qué ocurre cuando la confianza se tambalea? Ya lo hemos visto. En Grecia, en 2010, la deuda del gobierno se volvió impagable. Los tenedores de bonos entraron en pánico. Las tasas se subieron. El Banco Central Europeo y el IMF intervinieron, pero su rescate vino con austeridad. Impuestos más altos, recortes de gasto y desempleo masivo. Para toda una generación, rescate se convirtió en sinónimo de sacrificio. En Argentina, los incumplimientos repetidos convirtieron la deuda en una maldición nacional. En Sri Lanka, la escasez de fuel y el colapso político llegaron cuando el gobierno se quedó sin divisas para pagar sus préstamos. Cuando el sistema se rompe, los acreedores se vuelven visibles. El IMF, las agencias de calificación, los tenedores anónimos de bonos que sostienen naciones enteras por el cuello. Y aún después del colapso, la misma lógica se reinicia. Nuevos préstamos reemplazan a los viejos. Las deudas antiguas se reestructuran. La máquina se reinicia con un nuevo nombre en el mismo balance. Porque en el siglo XXI, la deuda no está diseñada para ser pagada, está diseñada para ser refinanciada. Los gobiernos de hoy no planean realmente pagar su deuda. Ni ahora, ni nunca. Y eso no es una conspiración, es política económica. Cuando tú o yo pedimos un préstamo, se espera que devolvamos el principal. Pero los gobiernos operan de otra manera. Ellos tratan la deuda como una suscripción continua, emitiendo nuevos bonos para pagar los antiguos, un proceso que los economistas llaman refinanciación. El interés se convierte en el verdadero producto, la renta que se cobra por la estabilidad. Hoy, la economía global depende de esa renta, como un tiburón que debe seguir nadando para poder respirar. El sistema financiero mundial funciona hoy no sobre el reembolso, sino sobre la confianza. Estados Unidos nunca liquidará su deuda de 38 billones de dólares, la refinanciará para siempre. Japón ha estado renovando su deuda durante décadas, ya supera el 250% de su PIB, y sin embargo, los rendimientos de sus bonos gubernamentales siguen cerca de cero. Los inversionistas no esperan ser reembolsados, esperan renovar el trato. ¿Por qué? Porque para ellos, la deuda pública es el colateral más seguro que existe. Un bono del Tesoro estadounidense no se ve como un pasivo, sino como un activo, la base de los mercados globales. Los fondos de pensiones lo mantienen, los bancos lo usan como garantía, los bancos centrales lo tratan como dinero. El sistema depende de que los gobiernos nunca paguen completamente su deuda, porque si lo hicieran, el mundo perdería su instrumento financiero más confiable. Imagina que Washington, de alguna manera, decidiera pagar hasta el último dólar de su deuda. Los bancos y fondos de todo el planeta perderían de golpe su activo más estable. La oferta de dólares se reduciría drásticamente, provocando deflación y colapso. Pagar la deuda destruiría precisamente aquello que hace que la economía funcione. Así que los gobiernos hacen lo contrario. Siguen emitiendo más deuda, no de forma imprudente, sino rítmica. La deuda se convierte en el latido del corazón del capitalismo, impulsando cada pensión, cada hipoteca y cada mercado del planeta. Y por eso, cuando los políticos hablan de equilibrar el presupuesto o pagar la deuda nacional, están vendiendo una ilusión. El objetivo no es eliminar la deuda, sino mantenerla sostenible, manejable y lo bastante atractiva para que el sistema nunca deje de creer en ella. Porque una vez que la confianza se desvanece, los números dejan de importar. La confianza colapsa, las tasas de interés se disparan y la economía, construida enteramente sobre promesas renovadas, se detiene por completo. Ese es el verdadero secreto de la deuda soberana. El plan nunca fue pagarla. El plan es mantener al mundo creyendo que se pagará. Es un bucle cerrado de confianza. Y mientras esa confianza se mantenga, los números pueden estirarse indefinidamente. Pero la confianza no se distribuye de manera equitativa. Cuando decimos nos la debemos a nosotros mismos, eso solo es mitad verdad. Los pagos de intereses no fluyen de forma igualitaria por la sociedad. Fluyen hacia arriba, desde los contribuyentes y los trabajadores, hacia las instituciones e inversionistas que poseen la deuda. En otras palabras, la deuda no es solo una transferencia entre países, sino una transferencia entre clases. Por eso la desigualdad global y el endeudamiento global crecen juntos. El sistema recompensa a quienes poseen deuda y castiga a quienes solo la pagan. Si eso te suena familiar, es porque es la misma historia, pero a gran escala. De los hogares a las naciones, de las naciones al planeta. Los acreedores no son villanos, los deudores no son víctimas. Son dos caras del mismo motor. El problema surge cuando el motor se queda sin combustible, cuando el nuevo endeudamiento ya no puede seguir el ritmo de las promesas hechas en el pasado. Es entonces cuando la pregunta ¿quién es el acreedor? Deja de ser abstracta y se vuelve personal. Porque en la cima de esta pirámide global no hay un solo rostro al que culpar. No es China, no es Wall Street, no es el FMI, son todos ellos y nosotros. El sistema financiero moderno ha convertido la deuda misma en dinero. Los gobiernos la emiten, los bancos la multiplican, los inversionistas la negocian y los ciudadanos dependen de ella.
La línea entre deudor y acreedor se ha disburrado más allá del reconocimiento. La deuda antes significaba esclavitud. Hoy significa equilibrio. Pero si ese equilibrio algún día se rompe, si la confianza se destruye, ¿la ilusión terminará? Y recordaremos lo que la deuda realmente es. Una promesa que no puede mantenerse para siempre. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.